Salvador, al licenciado Claudio Blanchard, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades y que tiene muchísima experiencia acerca de todos estos temas. Licenciado Blanchard, buen día. Guillermo Jaesto, Agustín Fantasía, lo saludamos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar con vos de vuelta. Bueno, para mí también, Claudio. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, ¿cómo estamos reaccionando, los argentinos, frente a esto que un poco nos tomó de sorpresa, ¿no? Porque fue como que varió el panorama en muy poco tiempo y ahora tenemos algo así como mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que una de las principales condiciones de la actual situación política, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, sí, es la volatilidad con que se transforman los escenarios de golpe. Es decir, la frecuencia y la intensidad de los cambios es enorme, y tanto se da a nivel internacional, por caso el cambio de situación entre la relación norteamericana-norcoreana, sí, por ejemplo, el retiro de los Estados Unidos como gran regulador de bienes públicos a nivel internacional, la retracción de los populismos en América Latina y el crecimiento de los populismos en Europa. Es decir, hay una serie de circunstancias que marcan estos esquemas de transformación. En Argentina ataca directamente tanto la situación política como la situación económica, y en la introducción vos decías algo, Guillermo, muy interesante, que es el rol del ciudadano. Sí. Y yo creo que una de las cosas que se ve muy claramente en la Argentina es el despertar de la participación informada de la ciudadanía en el seguimiento de los temas de interés institucional. Y esto es algo, me parece, muy valioso, porque es la forma en que conscientemente el ciudadano argentino puede hacer el seguimiento, y especialmente a la hora de el máximo ejercicio de la soberanía popular, que es el momento del voto. Poder tomar decisiones informadas y no esperar hasta el último momento para ver a dónde meto el voto en la urna, ¿no? Estas situaciones y esta información que los ciudadanos vamos teniendo y vamos seguramente pensando y tomando alguna posición frente a lo que muchas veces sucedía, que era el voto, yo voto a tal o cual espacio político, suceda lo que suceda. Pareciera como que esto es un síntoma de maduración de la sociedad frente a la política que está sucediendo en estos últimos años, ¿no? Sin duda, hay una división esencial entre la vieja política y la nueva política, y creo que la ciudadanía va empujando hacia la nueva política, y los políticos es como que aún no han podido encontrar con la tecla como para articular un nuevo modelo de gestión más transparente, más eficaz, más ético, si se quiere, con mayor responsabilidad social. Y hay un elemento fundamental, que es que en este proceso de ruptura, sí, de política vieja, política nueva, las categorías de análisis político de la política tradicional ya no alcanzan, o ya no sirven. Lo mismo que la sustancia de la teoría económica para dar cuenta de los procesos económicos. Sí. Si uno ve, por ejemplo, los primeros 2 años de gobierno de Cambiemos, sí, uno ve claramente una definición de una propuesta de nuevas pautas culturales en términos políticos en Argentina, que la gente convalidó en las elecciones en el año pasado. Ahora, hubo un apresuramiento y un problema de gestión del éxito, digamos, y tal vez quisieron empujar la política como la política tradicional, y es el golpe que hoy estamos viendo, que la mala gestión política tuvo efectos económicos. Y en términos económicos hay 2 cuestiones que afectan. Una, sí, el problema de gestión política, de la comunicación política, de la economía, el primer semestre del gobierno nacional. Y el otro tema es esta fenomenal aparición escandalosa de los famosos cuadernos, donde sumerge a la lógica tradicional de la política en la Argentina en un berenjenal.
Y ponen la lupa por primera vez ponen la lupa por lo menos con algo de sospecha, porque hasta ahora cosas comprobadas fehacientemente, bueno, es la justicia la que lo tiene que hacer, ¿no? Pero por primera vez no son solamente los políticos, ¿no? Son los políticos, son los empresarios, es la justicia. Digo, la cantidad de áreas y de dirigentes y de distintas dirigencias que están sospechados, cuanto menos, de haber cometido actos de corrupción, yo creo que es la primera vez que pasa esto, ¿no? Esto evidentemente va a traer, y no sé si tan rápidamente, pero evidentemente está trayendo un cambio que veremos cómo y cuándo termina y de qué forma, ¿no? Claro, yo creo que lo trajo al cambio, ¿eh? Y también tenemos efectos positivos y también tenemos efectos negativos. Si uno observa el proceso de corridas cambiarias de las últimas semanas y si lo puede relacionar con los discursos en el Senado cuando se hizo el tratamiento por el desafuero de la expresidente, sí, y el tono, hasta si se quiere casi mafioso con el que se hablaba en el Senado, y estas respuestas de jaque a la moneda argentina, y creo que uno puede claramente interpretar que hay una resistencia del pasado a que lo nuevo pueda salir a flote. No, eso sin duda. Y eso se ve ya. Entonces, y esto también cambia las reglas de juego, porque hay algo que también ese día decía la expresidente: no se vengan a sorprender que la cartelización de la obra pública empezó en el año 2003. Y claro, tiene razón. Claro, esto, pero de todas maneras, en esa frase que fue casi algo que se viralizó en su momento, porque por un lado todos creo que sabíamos y que coincidimos que la expresidenta tenía razón, pero también por otra parte fue acababa de decir en definitiva, sí, durante mi gobierno hubo cartelizaciones, durante mi gobierno hubo coimas, ¿no? Porque lo reconoció. Eso a veces también, más allá de que uno supiera que en el pasado sucedía, pero esperaba que durante determinado periodo tan sospechado y con tanta carga de la justicia, bueno, de alguna manera lo negara. No lo negó. No lo negó. Y hay algo, vos nombraste recién una palabra clave que es justicia. Sí. Hay algo que empieza a jugar en el esquema de división de poderes, que es la participación de la justicia en términos independientes para avanzar sobre las causas de corrupción. Uh-huh. Y digamos también con este manto de sospecha, una justicia connivente, es como que tampoco la justicia puede volver para atrás. Y tampoco la política puede volver para atrás en términos de transparentar sus procesos institucionales. Claro. Estamos como en una especie de punto de no retorno a lo anterior. Esto es así. Habrá que ver cómo evoluciona y de qué formas se va desarrollando la vida institucional en la Argentina. Pero lo cierto es que volver atrás es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Yo creo que nos vamos a acomodar rápido. Los argentinos estamos muy acostumbrados a las situaciones de crisis. Uh-huh. Y en términos económicos, si bien hay una retracción en el consumo, un traslado a precios del proceso de la devaluación, uh-huh, hay un proceso inflacionario que afecta directamente a los más vulnerables en términos económicos. Claro, no por cada punto de inflación va cayendo, sí, más gente bajo la línea de la pobreza, ¿no? Eso es un dato muy duro, pero es un dato de la realidad, ¿no? Eso es un dato de la realidad, sí, pero no tiene la profundidad de las crisis anteriores. Y yo creo que en cierta medida nos vamos a acomodar para el año 2019 sin mayores sobresaltos. Incluso hay una previsión en el presupuesto para el año 2019 de ampliar la inversión social para contener a los sectores más desprotegidos. Entonces
también esta cosa muchas veces de la crítica supuestamente neoliberal del gobierno nacional. Cuando uno va a los números reales, contantes y sonantes, el presupuesto social de este gobierno supera ampliamente al presupuesto de quienes decían que defendían a los más vulnerables. Entonces hay como una contradicción en los discursos que ya se agotan. Ya hablar de tal neoliberal, tal de izquierda, tal de tal otra manera... Sí, es un discurso antiguo. Ya es una cosa que no va. Entonces uno puede tomar... los análisis políticos de la perspectiva de a ver qué construyen, si construyen un modelo de esperanza o un modelo de resultado, y ahí hay una división clara. Claro. Quien te plantea un modelo de esperanza, la esperanza niega el resultado y lo único que te construye son espejitos de colores. Sí. Vamos a luchar contra los intereses corporativos, qué sé yo, qué sé cuánto, mientras metemos gente cada vez más en los niveles de pobreza que nos encontramos en la Argentina, ¿no? En este momento, y vos, Claudio, hablabas recién de lo social y de todo lo que este gobierno le está aportando, que en definitiva lo aportamos todos, ¿no? Porque la plata del Estado es la plata de cada uno de nosotros, como para hacer y sobrellevar esta situación es difícil. Acaba de terminar la reunión de gabinete ampliado y lo primero que hace, por primera vez, ¿no? Es la ministra de Desarrollo Social, es informar que se han aumentado en 40.000 millones más, porque el fondo lo permite, porque ahora, por supuesto, claro, cuando uno le dan un préstamo de semejante envergadura como para sostener todo, es lógico que quien le presta a uno ponga determinadas condiciones, más allá de que uno esté o no de acuerdo con haber recurrido al Fondo Monetario, pero evidentemente se sigue muy de cerca el tema de la vulnerabilidad. Son muchos los argentinos que están bajo la línea de pobreza, en 1/3 de la población, es muchísimo. Ahora, pero eso precisamente es producto de la ideología de la esperanza, ¿no? La ideología de la esperanza no te trae soluciones, te trae... si uno escucha, por ejemplo, el discurso actual del kirchnerismo, entre, yo diría, entre resentido y soberbio. Sí. Es como que se relamen el fracaso de aquello que anunciaba defender, que finalmente no defendió. Ahora, ¿cuál es el resultado? Vamos a analizar los resultados a lo cual hemos llegado y a los resultados a los que queremos ir. Y para llegar a los resultados que queremos ir, es necesario rearticular todos los desequilibrios que viene arrastrando la Argentina durante 70 años. Sí. Hemos gastado más de lo que nos ha ingresado. Sistemáticamente. Hemos gastado mal. Sí. Porque si uno dijera, bueno, a ver cómo concebimos el desarrollo, no solamente como crecimiento económico, y lo de la teoría del derrame de la década del 90 fue un fracaso, sino entendemos el desarrollo como la participación articulada de todos los actores sociales, claro, con consensos básicos que definan a esta sociedad como una sociedad. Es decir, con gente que se junta con un fin determinado, independientemente de cómo se piense. Sí. Digamos, ahí está el foco de hacia dónde vamos. Entonces, la era de los relatos y de las promesas, yo creo que se terminó, claramente. Y en los primeros 2 años de gobierno, que se apuntó muy fuerte a la macroeconomía en términos de política monetaria, fuertemente tiene que orientarse este gobierno a la economía real. Y con esta posibilidad de un dólar exportador competitivo en términos nominales, sí, si no se agrega valor para sostener un proceso exportador, vamos a tener muchas dificultades. Es decir, hay que orientarse a la economía real. Y adaptarla a los tiempos que corren, porque ayer hablaba con alguien, o antes de ayer, y decíamos, bueno, no podemos en el siglo XXI avanzado seguir esperando la buena cosecha que nos va a salvar. Seguramente nos va a ir muy bien con una buena cosecha, como seguramente incidió y mucho en forma negativa la sequía, ¿no? Porque, por supuesto, nuestros commodities, si bajan o si tenemos menos que exportar,
la situación económica obviamente va a descender, pero tendríamos que empezar a modernizar nuestro modelo exportador, darle valor agregado. Bueno, lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero no se hace, ¿no? Pero no tenemos más que... Yo creo que en este esquema de reimpulso de la economía, sí, necesariamente va a venir una revisión de las posibilidades de agregación de valor. Claro, claro. Si uno mira la composición de la oferta exportable argentina, el complejo sojero no supera el 20%, quiere decir que estamos con un 80% de oferta exportable que no es el complejo sojero. Claro, se está revirtiendo eso, a lo mejor sin darnos cuenta está sucediendo todo eso, ¿no? Y está sucediendo que son mucho más las exportaciones de manufacturas de origen industrial que de origen agropecuario. Y eso es un dato interesante, pero que indiscutiblemente hay que estimular, porque si bien la lógica de la economía dice que a mayor posibilidades en términos de competitividad nominal, mayores posibilidades de exportación, hay que ver la sustentabilidad, es decir, la posibilidad de perdurar en el tiempo en términos de ingresos externos, claro, por la calidad de nuestros productos. Claro, claro. Y no solamente por la calidad, sino también por la capacidad de generar cantidades como para que se puedan exportar. Porque muchos de los problemas que tienen las pymes es que de golpe la calidad es muy buena, pero tienen un pedido del exterior que les permitiría exportar su producto, pero claro, le piden 30 contenedores y acá no hay capacidad de producción para eso, ¿no? Hay que adaptarla también al tiempo que corre y a la necesidad del mundo, obviamente. Hay que adaptarlo también en términos de incentivos. Por ejemplo, esto que vos decís es muy real, el caso de la lana. Sí. A un productor de lana patagónico le conviene mucho más exportar lana sucia y apostar al reintegro de la exportación de lana sucia, claro, que a procesarla en la propia provincia donde se produce, el caso del Chubut. Claro, claro. Que toda la industrialización de la lana chubutense se hace en Entre Ríos, y uno dice, bueno, algo pasó en el medio y a alguien se le escapó la tortuga. Claro, evidentemente. Tenemos muchos problemas de asimetrías institucionales, no por falta de planificación económica, por falta de una concepción del desarrollo. Claro. Porque vos podés hacer la mejor programación macroeconómica en términos de política monetaria y fiscal, pero si el efecto en la economía real no es, digamos, activador, hay algo que está mal, ¿no? Sí, no sirve. Hay que cambiar el modelo, modificarlo o ajustar piezas, evidentemente, que es lo que no se ha hecho durante muchos años por ahí, ¿no? Definitivamente. Si uno lo ve en los últimos años del gobierno de Cristina, vivimos 4 años de recesión, sí, 4 años de inflación creciente, 4 años de endeudamiento creciente, caída de la oferta exportable. Ahora, estamos metidos dentro de una burbuja de una cierta estabilidad combativa versus las grandes corporaciones que nos venían a perjudicar. Sin embargo, hoy la perspectiva política tiene que ser exactamente al revés, es decir, mirar en el territorio, en el terreno, la cosa real, la necesidad de la gente, la necesidad de la producción, y desde ahí comenzar a construir. Sí, porque en definitiva eso va a ser realmente lo único que va a poder sacarnos verdaderamente del asunto y de la problemática severa que tenemos en Argentina, que es la pobreza y la inequidad. Ese me parece que es el meollo de la cosa. Claudio, estoy recontrapasado de tiempo y me hacen señas desesperadas ya desde el control. Bueno. Es interesantísimo charlar, vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, porque estos son los temas que me parece que hay que hablar en forma permanente, así que te agradecemos muchísimo esta charla y seguramente seguiremos muy pronto hablando del tema. Cómo no, muchísimas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias a vos, hasta pronto. Chau, bueno, hablábamos con el licenciado Claudio Blanchard, que es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador, y hablando de esto que tiene que ver con toda esta coyuntura que estamos viviendo y cómo y cuál es el rol de cada uno de nosotros, ¿no?